Hace poco, en el Día Internacional del Bullying, os anuncié que volvía de nuevo a este plató y os pedí que me transmitieseis vuestras dudas, preocupaciones y cuestiones relacionadas con el acoso escolar y la educación emocional de nuestros hijos para saber de primera mano cuáles son los temas que necesitan una respuesta más urgente o más profunda. Lo que no me podía imaginar es que me encontraría con este aluvión de respuestas y de mensajes. Han sido cientos de preguntas, cientos de personas, cientos de historias y no puedo explicaros lo agradecida que estoy por la confianza y por el interés que habéis mostrado. Para intentar cubrir todos los mensajes voy a agrupar vuestras preguntas en varios bloques, ¿vale? Venga, vamos al grano. ¿Cómo detectar el bullying? Uno nos decía, pues nos preocupa que esté pasando y no lo veas, o no te lo cuente, o no poder ayudarles. O como decía María, ¿cómo hacer que mi hijo cuente qué le pasa? Porque le noto tristón, pero él dice que está bien. Como muestra el estudio de la Universidad Complutense de Madrid con la Fundación Colacao, 2 niños por aula declaran estar sufriendo bullying en nuestro país. 1 de cada 3 víctimas no lo cuenta. Lo primero que tenemos que saber es que efectivamente la detección temprana es clave para poder solucionar cualquier situación de acoso escolar o cualquier conflicto que pueda estar causando ansiedad en nuestros hijos. Fijémonos en primer lugar en si hay señales físicas. En pediatría estamos muy acostumbrados a atender dolores abdominales recurrentes. Son estos que duran más de 2 o 3 semanas, al atardecer, por la noche, a la hora de preparar la mochila y cuyo origen no es un problema digestivo, sino un problema de ansiedad, un problema emocional. Tirando de ese hilo, a menudo descubrimos situaciones de acoso. Otras señales físicas pueden ser dolores de cabeza habituales, terrores nocturnos, problemas con el sueño o incluso tos recurrente de origen psicológico, que llamamos tos psicógena y que no es un origen respiratorio. Por supuesto, también hay que atender a cambios en el comportamiento, por ejemplo, cambios en el rendimiento académico o deportivo, abandono de las relaciones sociales, aislamiento, retraimiento, irritabilidad, llanto fácil, ver que se refugian en su burbuja, que no quieren salir de casa. Pero todo esto son solo pistas que nos deben llevar a la acción, es decir, hablar con nuestro hijo. Cuando vemos esto tenemos que sentarnos a hablar con él. Para ello podréis encontrar muchísimas herramientas aquí, en Educando contra el Bullying, porque este es un gran tema. Si yo tuviera que resumir todas las herramientas de comunicación en una sola, esta sería la escucha activa. No interroguemos a nuestro hijo, no intentemos sacarle información de modo muy invasivo, porque se cerrará en banda. Pensad que si realmente está ocurriendo algo, vuestro hijo va a estar abrumado por sentimientos negativos. Vergüenza, culpa, sentirse un chivato, sentir que nos puede decepcionar, que nos puede hacer daño descubrir que está sufriendo, y es que nuestros hijos tienden a protegernos. Por eso es mucho mejor estar presentes sin agobiarles, lanzando preguntas poderosas, abiertas, que apelen a sus sentimientos. Por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué tal has dormido? ¿Tienes ganas de ir al cole? ¿Qué tal está fulanito o fulanita? Y en ese momento, sobre todo, escuchar más que hablar, atendiendo a su lenguaje no verbal, cómo se mueve mientras te lo cuenta, hacia dónde mira, cuál es su postura, está nervioso, está cabizbajo, está ansioso. En algún momento es posible que se abra por completo y nos cuente qué está ocurriendo. Es duro, claro que lo es, pero esos momentos de confianza, de seguridad, de intimidad compartida, de verdad que nos unirán para siempre. Lo más importante es que vea que estamos serenos, que tenemos el control de la situación, que no les vamos a juzgar y que pase lo que pase, simplemente somos ese espacio seguro en el que pueden confiar, donde siempre van a estar protegidos. Eso lo podemos hacer de muchas maneras, por ejemplo, hablando de nuestros propios problemas o conflictos y mostrando que nuestra manera de resolverlos es siempre desde el diálogo y la serenidad. Y por supuesto, si tenemos cualquier duda, siempre deberíamos hablar en primer lugar con el tutor o con la tutora de nuestros niños. Y eso me lleva al siguiente bloque. He recibido muchos mensajes que muestran preocupación por el papel de los coles. Me preocupa que cuando al niño le suceda algo en el cole, pues el profesorado no sepa verlo. Pero al mismo tiempo es curioso, porque habéis contactado conmigo docenas de maestros, profesoras, docentes, con las mismas preocupaciones que tenemos las madres y los padres. Decía Lucía, como docente y madre, ¿cómo podríamos detectar los cambios en el niño que indican que esté pasando algo? O Ana, que nos decía, soy profesora, mi mayor preocupación es no detectarlo a tiempo.
Es decir, el bullying preocupa por igual a madres, padres, maestros y profes. Por eso, cada vez más escuelas están desplegando herramientas para educar contra el bullying, detectar y prevenir. Por ejemplo, dinámicas de educación emocional que enseñan empatía, asertividad y estrategias de comunicación para resolver conflictos. También nos encontramos con los buzones anónimos que se ponen en algunos colegios o institutos donde pueden comentar una situación que está ocurriendo. También encontramos programas de tutorías entre iguales. Esto me encanta. Ahí los alumnos mayores cuidan de los pequeños y ayudan a los adultos a saber si puede haber algún conflicto. Nos consta que hay centros que lo están aplicando y están teniendo mucho éxito en la prevención. ¿Y qué podemos hacer las familias al respecto? Pues mi recomendación es que recuperemos por completo nuestra visión de la figura del tutor o de la tutora. Hablad con el tutor, no esperéis que haya algún problema. Por otra parte, muchos expertos recomiendan a las familias que ante la primera señal que empecemos a redactar un diario de seguimiento. Ante una situación de acoso escolar, ese cuaderno de notas nos ayudará a comprender con detalle qué ocurre y a poder compartirlo, si fuera necesario, con el colegio y hacerlo de una manera serena, anclada en la información más objetiva posible. ¿Cuándo es bullying? Y es que una de las dudas más frecuentes es precisamente saber qué es una situación de bullying y distinguirla de un conflicto entre pares. Preguntaba Alexandra, ¿desde qué edad se considera bullying? Y la respuesta es compleja, porque puede haber acoso escolar en edades infantiles, claro que lo hay, pero lo crucial es que aprendamos a ser rigurosos con la palabra. En primer lugar, para que se considere que hay acoso escolar, se tiene que dar un desequilibrio continuado y repetido de poder entre quien violenta y la víctima. Habitualmente ese desequilibrio se acentúa porque quien violenta se ampara en el grupo, mientras que la víctima se encuentra indefensa y no es capaz de responder. Como decía Patricia, lo preocupante es esa mayoría silenciosa y lo importante es educar para que si presencia una situación, lo digan. Porque cuando el grupo interviene contra el acoso, cuando los testigos dan un paso adelante, la situación de bullying retrocede. Por otra parte, para que se considere que una situación va más allá de un conflicto en el aula entre iguales, es crítico que se prolongue en el tiempo, que haya fijación y que sea reiterado. Ese es el signo del acoso escolar y lo que lo vuelve tan problemático para la salud mental de los niños y de las niñas. Una cosa es un conflicto y otra bien distinta es el bullying. El acoso escolar no es normal y debemos erradicarlo. Lo que siempre será normal es que haya frustraciones, enfados, malentendidos, que un niño puntualmente en un recreo no quiera jugar con otro, que dos niños jugando se enfaden. La vida no es perfecta, pero todos esos pequeños conflictos son ocasiones que nosotros debemos aprovechar para enseñar a nuestros hijos a resolver por sí mismos los problemas desde el diálogo, con empatía y con asertividad. Aprendiendo a poner límites con los que protegerse, aprendiendo a defender a los demás de cualquier injusticia, aprendiendo a empatizar con el que lo está pasando mal. Sobreproteger a nuestros hijos en esos casos sería robarles la ocasión de aprender a resolver sus propios problemas.